Láser fraccionador bioglass de 1500 nanómetros en el tratamiento de alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la alopecia no cicatricial más frecuente del mundo, asociado a sus mecanismos etiopatogénicos a factores genéticos, epigenéticos, hormonales. Dentro de estos hormonales, aumento de la dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa y alteraciones de la vía 1-beta-catenina, que trae como resultado miniaturización del pelo, observación de pelos vellosos y disminución de la densidad capilar. El diagnóstico es clínico, donde observamos disminución de la densidad capilar en región frontal, parietal y coronal, tanto en hombres como en mujeres. También el diagnóstico puede ser por dermatoscopia, manual o digital, y la histopatología se reserva para aquellos casos dudosos. El tratamiento puede ser tópico, sistémico, intralesionales y o terapia fotobiomoduladora como el láser de baja potencia, el cual está aprobado por la FDA, y los láseres de alta potencia, como el láser del Bioglass de 1500 nanómetros, el cual es un láser fraccionado no ablativo que tiene como cromóforo el agua y cuyo mecanismo de acción es la fototermólisis fraccional, donde el fotón de luz, los fotones de luz, forman columnas microtérmicas lineales aleatorias que regulan la expresión génica de la vía 1-beta-catenina, aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina 1, aumento del factor de crecimiento endotelial vascular de citoquina. Esto prolonga y promueve la reentrada a la fase anagena, además que estimula las células madre, la protuberancia de las células de papila dérmica, aumento del flujo vascular en el área tratada. En la actualidad, en los últimos años, hay estudios donde evalúan la eficacia de este láser en monoterapia, en terapia combinada con minoxidil, con plasma rico en plaquetas y otros productos intralesionales. Y considerando la evidencia acumulada y en la población venezolana no hay estudios de este tipo, se planteó la siguiente interrogante. ¿El láser fraccionador Bioglass de 1500 nanómetros es eficaz y seguro en el tratamiento de alopecia androgenética? El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de este láser en monoterapia y su combinación con minoxidil tópico al 5% en el tratamiento de alopecia androgenética en una muestra de pacientes que consultaron al Centro Clínico Aldana Laser Center en Caracas, Venezuela, en el lapso de abril del 2023 a enero del 2024. Esto fue un estudio cuasi experimental donde la población se tomaron hombres y mujeres que asistieron al Dana Láser. La muestra estuvo conformada por 30 pacientes con alopecia androgenética. 15 recibieron monoterapia de láser Bioglass de 1500 nanómetros y 15 terapia combinada de este láser con minoxidil ilusión capilar al 5%. Estos pacientes fueron tomados de forma aleatorizada. Estos pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, donde los criterios de inclusión fueron pacientes masculinos y femeninos mayores de 18 años con alopecia androgenética, y los criterios de exclusión fueron otras causas de alopecia, enfermedades dermatológicas, autoinmunes, sistémicas, infecciones activas, antecedentes de mala cicatrización, trasplantes de pelo, portadores de marcapasos y uso de 6 meses antes de finastería, medicamentos antiandrogénicos, esteroides anabolizantes y medicamentos que pudieran potenciar la hipertricosis, además de embarazo y de lactancia. En el procedimiento, el instrumento fue una historia clínica en la que estuvo conformada por 3 partes. La primera parte, los datos patronímicos; la segunda parte, el examen físico dermatológico; y la tercera parte, donde se registró las sesiones de láser, los efectos adversos y la mejoría que ellos refirieron al final del tratamiento. El diagnóstico fue clínico y dermatoscópico con dermatoscopio manual. Específicamente, en el procedimiento se delimitó 1 centímetro del área afectada, ya habiendo observado dónde estaba todo el área afectada. Entonces vimos que donde tenía menor densidad capilar se tomó 1 centímetro con el marcador verde, se delimitó y se cortó los pelos allí con una tijera. Se realizó un croquis del área marcada en el cuero cabelludo. Este croquis se hizo en una hoja blanca donde esto se marcó con el fin de poder evaluar exactamente el sitio exacto donde se realizó este marcaje al final de la terapia, para poder observar estas unidades foliculares que fueron contadas antes y después de tratamiento. Además, se fotografió el cuero cabelludo y el área dermatoscópica con una cámara de celular Samsung Galaxy A72 de 64 megapíxeles. En relación a la
parametría que se utilizó con el láser del Bioglass de 1500 nanómetros en monoterapia y en terapia combinada fue la misma, con una densidad de 256 de spot por centímetro cuadrado, energía de pulso de 15 milijoule, diámetro de 50 milímetros. Se hicieron dos pases, un pase en estático y un pase en dinámico, los dos desfocalizados. Los intervalos entre sesiones fueron cada 2 semanas y se hicieron 10 sesiones en total. Aquí pudimos observar cómo fue que se realizó el procedimiento. En la terapia combinada, nosotros utilizamos tanto este láser como la administración de minoxidil al 5% en loción capilar inmediatamente posterior al láser, un cc, y cada 12 horas en ambulatorio el paciente se lo administró. Los aspectos éticos: se diseñó un formato de consentimiento informado que cumplió con los criterios para este estudio. El proyecto fue evaluado y aprobado por el coordinador médico Aldana Laser Center y el estudio fue financiado por el centro clínico y el autor. En el tratamiento estadístico se utilizó el programa STATA-17, donde se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba T-Student, la prueba no paramétrica de Ude-Mann de Whitney, la prueba de Chi cuadrado, y el valor estadístico fue con una P menor a 0,05. En los resultados, en la tabla 1, observamos las características demográficas y basales de los pacientes con alopecia androgenética, donde vemos que en ambos grupos estuvieron conformados por 15 pacientes. La edad promedio en monoterapia fue de 37 más o menos 10 y en terapia combinada de 39 más o menos 10, sin diferencia estadísticamente significativa. El sexo en ambos grupos fueron masculinos. El tiempo de alopecia androgenética fue en monoterapia de 5 años y en terapia combinada de 6 años, sin diferencia estadísticamente significativa. Según la escala de Norwood y de Hamilton, el mayor porcentaje de pacientes con monoterapia tenían estadio 3, estaban en estadio 3, y los pacientes con terapia combinada estaban en estadio 4, sin diferencia estadísticamente significativa. En la tabla 2 observamos la densidad capilar por dermatoscopio manual antes y después de tratamiento, donde observamos que en ambos grupos aumentó las unidades foliculares, es decir, que aumentó la densidad capilar, pero hubo diferencias significativas entre ambos grupos, dado porque los pacientes con terapia combinada tuvieron mayor número de unidades foliculares en crecimiento en comparación con monoterapia. Tuvimos un hallazgo casual que fue el oscurecimiento capilar en algunos pacientes. En esta imagen podemos ver de uno de los pacientes que asistió con bastantes canas antes del tratamiento de láser solo, monoterapia, y después al final del tratamiento tenía oscurecimiento capilar. También se fue observado en terapia combinada, pero en menor proporción. En la tabla 3 evaluamos la fotografía global antes y después del tratamiento por observadores expertos, donde observamos que en ambos grupos ellos observaron crecimiento, aumento moderado del pelo. En la tabla 4 vemos los efectos adversos, donde el mayor porcentaje, en 73,3% en ambos grupos, no tuvieron efectos adversos. El menor porcentaje tenían dolor leve, moderado y uno solo erosiones. Según la satisfacción de los pacientes después del tratamiento, ellos referían mejoría moderada en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. El láser Bioglass de 1500 nanómetros es una alternativa terapéutica fotomoduladora en la alopecia androgenética, porque estimula el crecimiento capilar, ya evidenciado en múltiples estudios, tanto en monoterapia como en terapia combinada. Sin embargo, es importante destacar que no hay ningún estudio de investigación actualmente que utilice el láser del Bioglass de 1500 nanómetros en monoterapia y terapia combinada con minoxidil tópico al 5% en un mismo trabajo de investigación. La densidad capilar aumentó en los dos grupos. En el grupo de terapia, de monoterapia, similar a lo reportado por Menfasan y colaboradores en el 2018, ellos observaron que sí hubo aumento de las unidades foliculares.
Pero es importante que en nuestro estudio nosotros destacamos que en terapia combinada aumentó el número de unidades foliculares en mayor proporción en relación a monoterapia, como lo observado por Sushon Wanit y colaboradores en el 2019, donde ellos refirieron que el mayor porcentaje de sus pacientes eh, tuvieron mayor unidades foliculares y mayor densidad capilar en terapia combinada. En relación al hallazgo de oscurecimiento capilar en algunos pacientes de nuestro estudio, vemos algo similar a lo reportado por Haddad y colaboradores en el 2022, donde ellos utilizaron este láser Herbioglás de 1500 nanómetros, pero combinado con plasma rico en plaquetas. Sin embargo, ellos evidenciaron el oscurecimiento del pelo en sus pacientes. En relación a la fotografía global por observadores independientes, los observadores en este estudio, nuestro estudio, refirieron crecimiento moderado en ambos grupos, similar al reportado por Sushon Wanit y colaboradores en el 2019, donde tuvieron unos resultados similares a los nuestros. Según los efectos adversos, el 73,3% de los pacientes no tenían efectos adversos y de los pocos observados fue dolor leve y o moderado y erosiones, similar a lo reportado por Mohamed y colaboradores en el 2019, donde ellos vieron que no fueron significativos los efectos adversos y los observados fueron erosiones, eritema y sensación de quemadura. En relación a la satisfacción de los pacientes, en nuestro estudio observamos que los pacientes referían mejoría moderada, a diferencia de lo reportado en el 2017 por Antoni y colaboradores en Brasil, donde ellos refirieron sus pacientes que tenían una satisfacción importante, el mayor porcentaje de estos pacientes. Sin embargo, observamos que en este estudio utilizaron eh, tratamientos intralesionales con principios activos aprobados para el tratamiento de alopecia androgenética asociado con el láser Herbioglás de 1500 nanómetros. Y similar a nuestro estudio, sí lo reporta Sushon Wanit y colaboradores en el 2019, donde ellos utilizaron el láser Herbioglás de 1500 nanómetros con minoxidil tópico del 5% y también tuvieron el mayor porcentaje de sus pacientes crecimiento moderado. En conclusión, el láser Herbioglás de 1500 nanómetros aumentó la densidad capilar en los dos grupos estudiados, con mejores resultados en terapia combinada, satisfacción moderada y ninguno de los casos de efectos adversos post-tratamiento, demostrando así su eficacia y seguridad. Esta investigación generó información científica que contribuyó a considerar la aplicación de este láser fraccionado de alta potencia como tratamiento fotomodulador en alopecia androgenética. Por lo tanto, se recomienda aplicar láser Herbioglás de 1500 nanómetros en terapia combinada con medicamentos o productos estudiados y aprobados para alopecia androgenética. Realizar otros estudios de investigación de este láser en alopecia androgenética que incluya muestra más grande, pacientes de ambos sexos, tricoscopio digital y diámetro capilar después de tratamiento. Además de incorporar otros láseres de alta potencia descritos en el tratamiento de alopecia androgenética como el CO2 y el Herbiojack. Gracias.